amigos, ¿cómo están? Soy Kiria Montoya y este es un programa más de Psicodiálogos con Mares. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Lino Palacios. Hola, Bienvenido. Kiria. Bienvenido, doctor. Otra vez una breve introducción para quienes no te conozcan. Lino es psiquiatra especialista en niños, adolescentes y adultos. Es egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría y socio fundador de la Clínica Benessere. Gracias. Muchas gracias a ti. Hoy vamos a hablar de salud mental, un tema muy importante y que durante los últimos años ha ido ganando más y más relevancia, doctor. Sin duda, y durante los últimos 2 años, para ser específico, ha habido mucho más material para poder pensar la importancia de la salud mental. Hay una frase que acuñó la OMS que dice así, que me parece muy pertinente, que es: no hay salud sin salud mental. Y eso es muy cierto. Si pensamos en ser sanos, tenemos que pensar también en nuestra salud mental. Y la salud mental es algo que tendríamos que cuidar todo el tiempo, en nosotros y en aquellos que dependen de nosotros y en nuestros familiares, estar siempre atentos a la salud mental. Así es, porque bueno, en años pasados, cuando se escuchaba que más y más personas, como hoy, estaban tomando terapia psicológica o terapia psiquiátrica, el estigma del es que está loco, tiene que ir al psicólogo. O sea, la gente se detenía, ¿no? Para buscar ayuda. O sea, más bien es esto de decir, no, es que no estoy loco, ¿por qué tengo que ir con un psicólogo? ¿Por qué tengo que ir con un psiquiatra? ¿O porque tengo que ir a atender mi salud mental? Y es muy cierto, ahora entendemos, digo, este evento que nos ha traído desde finales del 2019, principios del 20, que nos ayudó a entender lo importante que es la salud mental en nosotros, y sí, cómo es tan importante atender padecimientos o condiciones como la depresión, la ansiedad, el suicidio, ¿no? Las autolesiones. Entonces sí, sin duda es importante hablar sobre ello y sobre todo trabajar en el estigma, ¿no? Porque pues finalmente el estigma de alguna manera es por un lado, el desconocimiento que tenemos ante algo, que puede ser, en este caso, las condiciones asociadas a la salud mental, o el desconocimiento más bien, y la vergüenza. Entonces, cuando hay estos dos conceptos, desconocimiento por un lado y vergüenza por el otro, entonces, pues, se crea este concepto del estigma, y el estigma en salud mental es algo muy frecuente, que de alguna manera, conversamos hace un rato, el conocer a través de las redes sociales casos de personas famosos, pues personas públicas, personajes públicos más bien, que de alguna manera tienen un padecimiento, de alguna manera ha aterrizado y ha sensibilizado, ya de alguna manera familiarizado este concepto, el concepto de la salud mental. Claro, porque se ha abierto el canal de comunicación, ¿no? Poder hablarlo abiertamente, ¿no? Y ha ayudado muchísimo personalidades como, me viene a la mente Simone Biles, ¿no? La gimnasta olímpica que en las últimas competencias... Sin duda. Declaró que se iba a retirar, ¿no?, de las competencias para cuidar una crisis de ansiedad que estaba ella sufriendo en ese momento. Cuando a lo mejor, y sobre todo, no sé, competidores o competidoras rusas, eslovacas, ¿no? Exacto. Que siempre, chinas incluso, que Sin siempre duda. no importa cómo estés, tienes que competir, porque Claro. esa es como la línea a seguir, ¿no? Y ella dijo, y fue la primera en decir, ¿saben qué? No estoy bien mentalmente, no estoy bien emocionalmente, no puedo seguir en la competencia. Sin duda. Y abrió el diálogo. Exacto. Yo diría que abrió el diálogo, y además abrió ese canal en donde cualquier ser humano podemos estar en riesgo, cualquier ser humano. Y no importa si tenemos una condición socioeconómica baja o alta, no importa el nivel educativo, los problemas en salud nos pueden tocar a todos. Y un poco al respecto te podría yo decir, Kiria, que en México existen ya datos que nos dicen que 1 de cada 3 mexicanos en algún momento de la vida podríamos tener un problema en salud mental. 1 de cada 3 de nosotros que nos estamos viendo y nos están escuchando, podríamos en algún momento, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, podríamos tener una condición en salud mental. Y repito, cuando hablo de una condición en salud mental, estoy hablando sobre trastornos ansiosos, trastornos afectivos,
el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos de conducta, problemas que tienen que ver con el estado de ánimo como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, la conducta suicida, todas estas condiciones en salud mental que son muy importantes de atender en nuestra población y que entre más temprano las atendamos es mucho mejor, que entre más temprana sea la sospecha, abordemos el problema, será mucho mejor. Y que pues finalmente, como lo dije hace un momento, nadie está exento de poderlo tener. Y que entre más nos tardemos, pues las complicaciones van a ser mucho más importantes en aquellos que lo padecen. Claro, porque se puede volver algo crónico, ¿no? Sin Por duda. ejemplo, se me viene a la mente la bulimia, la anorexia. Los trastornos alimentarios, ¿son trastornos por supuesto. también mentales? Por supuesto, son condiciones. Fíjate que la OMS ahora, me parece el concepto, y lo he repetido a lo largo de las charlas, más que hablar de trastornos, porque el concepto de trastornos pues es así como trastornado, ¿no? Y eso no ayuda mucho a trabajar en la salud mental. Entonces, la OMS ha sugerido un concepto que es yo creo que mucho más amable, mucho más adecuado, que es el de condiciones en salud mental. Entonces, por supuesto que los trastornos alimentarios como la bulimia, la anorexia, los trastornos por atracones, son condiciones en salud mental, que también son muy importantes de tratar. Doctor, personalidades como Selena Gómez, que han declarado que sufren de ansiedad, de bipolaridad, Justin Bieber mismo, que canceló una gira completa por su ansiedad, sí. Justin Timberlake, que padece TDAH, el trastorno déficit de atención con hiperactividad. Michael Phelps, por ejemplo, ¿no? También es otro. ¿También él? O se me viene a la mente también, porque lo declaró uno de los medallistas olímpicos mexicanos, de los clavadistas, que también hablaba sobre que él tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Quién? ¿Rommel Pacheco? No, no, ahorita no lo recuerdo, pero fue medalla de plata, y fue alguien que en alguno de los Juegos Olímpicos previos también habló sobre esto. O sea, lo que quiero decir finalmente es que cualquiera de nosotros podría tener una condición en salud mental. Ahora, tocabas el caso de Selena Gómez, por ejemplo, ¿no? Y este es un caso interesante por lo siguiente, porque por un lado, además, ella declaró en algún momento que ya padecía de lupus. Sí, entonces, bueno, pobre. Esto es importante decirlo, y aprovecho ese caso o esa descripción, porque muchas veces pensamos que la salud física o las alteraciones en salud física no van de la mano de los problemas en salud mental. Y no es cierto. La verdad es que muchas condiciones en salud en general van de la mano de condiciones en salud mental. Por ejemplo, hay problemas tiroideos que pueden estar asociados a trastornos ansiosos o trastornos afectivos. A veces es más bien la expresión de un problema tiroideo, por ejemplo, pero muchas veces no. Le llamamos comorbilidad o coexistencia. O hay otro fenómeno, como es el del sobrepeso y la obesidad, que va muy de la mano de problemas afectivos y ansiosos, o de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aunque ustedes no lo crean, en realidad las personas con obesidad pueden tener 4 veces más el riesgo de tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque muchas veces más bien este padecimiento va de la mano de una hiperactividad o de un pobre control de impulsos que lleva a la ingesta pues disfuncional. ¿Y cómo prevenirlas, doctor? O sea, pues nadie vamos a saber si vamos a desarrollar cierta enfermedad o trastorno, claro, pero ¿cómo cuidar nuestra salud mental? E incluso los papás desde niños, ¿cómo cuidar la salud mental de sus hijos para evitar que esto se desarrolle a largo plazo? Yo te diría que, esa es una pregunta, podríamos decir la pregunta de los 64,000, pero yo te diría que hay evidencia de herramientas o de acciones que podemos tener o que podemos aplicar en nosotros y aplicar en aquellos que están cercanos a nosotros, como por ejemplo el ejercicio, ¿no? El ejercicio es una manera de trabajar en nuestra salud física y nuestra salud mental. Quien hace ejercicio aeróbico de manera regular, al menos de 30 a 45 minutos al día, tiene un menor riesgo de padecer depresión o ansiedad, o aquellos que, por ejemplo, tienen un uso pues de alguna manera
razonado o razonable de implementos como pueden ser los celulares o pueden ser las pantallas o demás, y evitar que esas pantallas o celulares estén usándose antes 2 horas. En las 2 últimas horas antes de irse a dormir, pues también pueden ayudar a los trastornos de sueño, que es otro problema, otra condición en salud. De ansiedad mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, culpan los investigadores a las redes sociales, sobre todo redes muy visuales, ¿no? Como Instagram, que en realidad es una pantalla, ¿no? De la vida de las personas, que obviamente van a retratar lo más bonito, lo más sobresaliente, lo que sí se puede mostrar, pero difícilmente van a retratarse de una forma vulnerable, ¿no? Entonces, eso decían, para la gente que está dándole scroll, ¿no? Viendo publicaciones de 1001 personas, pero los famosos influencers, ¿no? Les puede generar esa ansiedad el ver la vida perfecta comparándola con la que yo tengo, con lo que yo vivo. Es duro, ¿no? Es un encontronazo fuerte y genera problemas de autoestima, genera problemas de ansiedad mismo. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que hacerlas, más bien utilizarlas con moderación. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Yo pensaría más bien, digo, siempre atribuimos, y creo que pones un muy buen ejemplo, el tema de las redes sociales, o el de los videojuegos, o el de, pues sí, esos 2 ejemplos que son como muy frecuentes, en donde les atribuimos muchas características negativas donde no las hay. Yo creo que más bien uno puede jugar videojuegos, uno puede tener contacto con redes sociales, pero todo bajo un uso razonable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo que yo generalmente hablo cuando hablo con los papás de niños y adolescentes, y el tema de videojuegos o tabletas, ¿no? La Academia Americana de Pediatría, antes de la pandemia, decía que recomendaba el uso de pantallas o de celulares o de videojuegos 2 horas al día, ¿no? Bueno, pues cuando llegó la pandemia, pues eso dejó de ser útil. Fue exponencial. Claro, y entonces después viene otra recomendación, un replanteamiento de la misma academia, y dice, bueno, la primera parte de la frase dice, usa los videojuegos y las pantallas y demás el tiempo que sea, el tiempo que consideres, ¿no? Uno puede decir, híjole. Es muy ambiguo. Exacto, pero la segunda parte de esta misma recomendación es buenísima, porque dice, sí, siempre y cuando este uso de pantallas, de celulares o videojuegos no interfiera con tus actividades sociales, siempre y cuando no interfiera con tus responsabilidades, siempre y cuando no interfiera con tu actividad académica. Entonces ya las cosas cambiaron. Entonces, claro, yo creo que ese es un concepto mucho más real de decir, o sea, no es que esté mal usar videojuegos, no es que esté mal entrar a las redes sociales, pero todo esto, incluso las redes sociales, es como hace muchos años era el tema de la televidencia asistida, ¿no? De decir, los adultos podríamos saber en qué están nuestros hijos, en qué están los niños y adolescentes, y orientarlos para decir, esto, o sea, así como se muestra en las redes sociales, no es que todo el tiempo tenga que pasar así, sino esa es la parte bonita. La parte que no es bonita, bueno, esa no nos la van a mostrar en las redes sociales. Pero creo que es importante siempre la orientación y el uso razonable. Cuando empiezo yo o sea, cualquier condición, llamemos potencialmente depresión, ansiedad, problemas de trastornos, condiciones como trastornos de sueño, alimentarios, comienzan a interferir, comienzan a generar malestar, comienzan a interferir con mi funcionamiento, comienzan a generar un sufrimiento para muchos, empieza a causar problemas en mi entorno. Ese es el momento de ir a atención. Repito, 1 de cada 3 mexicanos van a tener alguna condición en salud mental. De tal manera que es muy importante estar atento. Claro, pero te voy a decir, en Estados Unidos es 1 de cada 2, ¿no? 1 de cada 2 americanos van a tener en algún momento alguna condición en salud mental. Ahora, puede ser muy fuerte, pero pensemos que finalmente, como lo dije al inicio, no hay salud sin salud mental. O sea, todos, claro. O sea, si pensamos un poco en condiciones en salud en general, pues yo diría que 1 de cada 2 mexicanos va a tener alguna condición en salud en general, ¿no? Entonces, es importante cuidar de nuestra salud, ¿no? Ese es el punto. Claro, es tan común como si dijeras, 1 de cada 2 mexicanos se va a caer, ¿no? O sea, todos en algún momento hemos tenido algún padecimiento físico. Nos hemos resfriado, nos hemos caído, cualquier accidente menor o mayor quizá. Claro. Pero todos estamos
expuestos, ¿no? Claro, claro. Y no es algo malo, o sea, No, el hecho ese de es el pasar punto. por ahí no es algo malo. Hay que buscar ayuda, es como ir al doctor general, ¿no? Claro, y pusiste un punto muy importante en la discusión, que es, no nos tendría que dar vergüenza. Claro. O sea, no es un motivo para dar pena. Es decir, si mi hijo tiene depresión, si mi hija tiene un trastorno de ansiedad, lo que tengo que pensar es más bien atender y ayudarlo. Si necesita de un tratamiento psicológico, bien. Si necesita de un tratamiento psicológico y farmacológico, también bien. Si solamente necesita de un tratamiento farmacológico, también bien. Es decir, en realidad lo que necesitamos es atender a nuestra población, ayudarlos y hacer ver que no es vergonzoso, o sea, no es una característica de debilidad que tengas un problema de depresión o ansiedad. Es una condición en salud mental. Y yo le explico muchas veces, así como hay gente que puede tener esta susceptibilidad a desarrollar asma, a desarrollar diabetes, pues hay personas que tenemos una condición como puede ser TDAH, o hay condición como ansiedad o depresión, y que tenemos que atenderla. O simplemente a lo mejor no un trastorno como tal, pero estamos atravesando por una situación difícil como la ruptura con una pareja. Sin duda. O la muerte de algún ser querido, algún trauma, alguna situación que te está creando pues bueno, la necesidad de buscar atención psicológica o psiquiátrica, claro, ¿no? Y te lo voy a poner de una manera aún mucho más general. Por ejemplo, hablando del tema de los deportistas de alto rendimiento necesitan de una consejería o de una asesoría en salud mental. O sea, existe ya la psicología del deporte y en breve también existirá la psiquiatría del deporte. O sea, lo que quiero decir con esto es que no necesariamente alguien que tiene una condición en salud mental tendría que asistir con un terapeuta o un psicólogo, sino personas que no tienen realmente una dolencia, pero tienen un proceso en algo, por ejemplo, en un proceso deportivo. Yo estoy seguro que los deportistas que van a ir ahora al Mundial, los futbolistas, tienen espero yo, una consejería en salud mental, pues porque finalmente vienen a un reto y el cuidar la mente es muy importante para lograr los objetivos. Como bien dicen, y puede sonar a cliché, pero mente sana en cuerpo sano. Exactamente. ¿No? Primero, atender nuestra mente para poder estar también físicamente, porque muchas veces se somatiza, ¿no? Claro. Las cuestiones mentales se somatizan en diferentes partes del cuerpo. Y no es menor la somatización. Fíjate que tocas otro punto, los trastornos somatomorfos, ¿no? Esta somatización, es decir, puedo tener en apariencia un problema estomacal, pero no hay gastritis, o puedo tener un problema a nivel, no sé, alguna debilidad en alguna extremidad o demás, y no es un problema neurológico, y a veces se menosprecia o se devalúa que alguien tenga un trastorno por somatización, y en realidad son condiciones de salud mental que necesitan ser atendidas. Claro, se me viene a la mente la frase de un reconocido ponente que se llama Odín Dupeirón, no sé si lo ubicas, que dice, el psicólogo tiene que ser un producto de tu canasta básica. Exacto. Porque en cualquier momento de la vida lo vamos a necesitar. Sin a duda. Veces más, a veces menos, y no necesariamente vamos a durar toda la vida en terapia. Puede ser simplemente, como bien dices, como acompañamiento, como guía para ciertos momentos de nuestra vida donde necesitamos a alguien que nos equilibre y nos estabilice. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos Kiria, nuevamente. muchas gracias a ti por la invitación y gracias a Maris por haberme invitado también. Gracias, al contrario. Y no se olviden, por favor, de darle suscribirse en nuestro canal, en nuestras diferentes redes sociales, sobre todo en YouTube, porque ahí nos van a ver visualmente y también nos pueden escuchar en diferentes... Para que el mensaje llegue a más personas, ¿no? Que llegue a más y más personas. Denle like y también compartan, por favor, Maris Salud Integral. Nos vemos en la próxima. Yo soy Kiria Montoya. Gracias. Chao.